Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador, soy el que soy. Hay una cita que quisiera compartirles a ustedes de la Biblia. Y en Colosenses 1:29 dice de esta manera. Acuérdese que Pablo era un religioso bastante empedernido, como se dice. Y nos damos cuenta de que él después encuentra la clave para todas estas cosas tan maravillosas. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, es decir, de Cristo Jesús, lo cual actúa poderosamente en mí. Y esto es algo muy importante. Pablo era una persona que era muy religiosa. Seguramente ustedes también, pues lo son, o no sé. Pero a veces nosotros confiamos más en nuestro saber que en el poder de nuestro Padre Creador. Y debería ser todo lo contrario, confiar más en el poder de nuestro Padre Creador para poder hacer todas las cosas en esta tierra, porque de eso se trata realmente la vida en esta tierra. Si no tenemos el poder de Él con nosotros, pues es muy difícil poder lograr las cosas. No nos pase como muchachos, los jóvenes, que piensan que porque estudian saben muchísimo más que los adultos, que los padres. Si ustedes se han dado cuenta, cuando una persona estudia, pues piensa que el padre no sabe nada. En otras palabras, es un ignorante. Es una persona empieza a sentir ese tipo de cosas entre los 12 y 20, 25 años. Ya después empieza a darse cuenta de las cosas que no son así, que su padre realmente es una persona sabia, que tiene cosas importantes y todo eso. Y empieza a darse cuenta de otras cosas y cuando llegue ya a más edad, pues se va a dar cuenta de algo muy diferente. Y eso sucede precisamente con nuestro Padre Creador. Las personas creen que el conocimiento vale más que el poder de Él. Y quiero hoy hablarles precisamente de eso. Nosotros tenemos que empezar a confiar en el poder de nuestro Padre Creador para poder lograr aquellas cosas. De lo contrario, no se puede lograr las cosas, ¿no? Aquí hay una cosa muy bella en esto de los talentos, que pues me imagino que ustedes ya saben la cita en la Biblia, ¿no? Al que tiene más se le dará más y tendrá en abundancia. Al que tiene más se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Suena eso como injusto, pero es verdad. Porque es que las cosas aquí no se trata de tener y de tener cosas. Hay muchas personas que piensan que tener eso es todo, pero resulta que no. No es cuestión de tener. La cuestión es muy diferente. Nosotros como hijos de Dios hemos venido de verdad a prestar un servicio en esta tierra. Recuerden que ustedes no se van a quedar pues toda la eternidad en esta tierra, se van a quedar solamente un tiempo. Y muchas cosas que ustedes creen que son importantes desde el punto de vista puramente humano, pues sí, son importantes, pero son más importantes cuando yo sé hacer con ello las cosas a la manera de Dios y para Dios Padre y para el crecimiento de todas las personas. No pueden estarse inquietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre requiere que todos sus hijos crezcan en la gracia, en el conocimiento de la verdad y todo este tipo de cosas. Ustedes, todas las personas que conocen estas verdades, deben rendir cada vez más los frutos del Espíritu y, claro, manifestar una devoción creciente al servicio altruista de nuestros hermanos. Recordar también que cuando ministremos a cualquier persona, por pequeña que sea, estamos haciendo esa labor para nuestro Padre Creador. ¿Ha pensado la humanidad que si tan solo tuviera más de esto o más de aquello, pues hubiera podido lograr muchas cosas? Bien, Pablo dice algo muy importante, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es importante que empecemos a darnos cuenta de esas cosas. No podemos hacer las cosas solos. Hay una conferencia allí muy importante en el canal que dice, no podemos llegar a la espiritualidad solos. Y es verdad, no podemos hacerlo. Porque yo no puedo experimentar aquellas cosas que son dignas de Dios solo. No puedo hacerlo. Tiene que ser siempre en unión a. Además, que nuestro Padre, Él comparte todas las cosas con su Hijo y con el Espíritu. Entonces, eso es así. Y así debería de ser en nosotros. Siempre hemos pensado que si tenemos más de una cosa, que si tenemos más de otro, pues entonces hubiéramos podido hacer muchas cosas. El ser humano siempre suele pensar de esa manera. Que claro, si tuviera más talento sería más rico. Si tuviera más dones sería mucho más rico, sería mucho más respetado. Y que si tuviera mejores oportunidades también, pues tendría más dinero o quién sabe qué más tipo de cosas.
Incluso una persona ha llegado a pensar, pues como nací en una familia pobre, pero si yo hubiera nacido en una familia rica y hubiese tanto dinero, pues tendría mucho más oportunidades. O de pronto que alguien nos apoyara también, ¿no? Poder tener la palanca, como se dice, para que nos ayude a poder entrar a lo que queramos. Y eso no es así, porque a veces pensamos que eso es lo importante para nosotros. Eso es lo importante, pero realmente no. Otras personas dicen, no, es que si yo tuviera mejor salud, pudiera hacer muchísimas cosas en esta tierra, pero no es así. Una persona con lo que tiene es suficiente para poder hacer muchas cosas. Para la gente lo más importante es llegar al éxito. Pero ¿cuál es el éxito? ¿Desde qué punto se ve el éxito? ¿Quién define el éxito? ¿Por qué se piensa que si se hace esto, se hace lo otro, es éxito? O sea, es el éxito de la vida. ¿Por qué se piensa de esa manera? Miremos claramente de que nosotros, si no vamos a vivir aquí toda una eternidad en esta tierra, pues entonces ganar algo o no ganarlo, pues no tiene ningún sentido. O sea, no valdría realmente la pena. Luchar por algo que me va a consumir mi vida completamente, solo tratando de lograr ciertas cosas, porque según mi punto de vista humano, al lograr ese tipo de cosas voy a ser muy feliz o voy a ser muy exitoso, pues estamos equivocados porque no funciona de esa manera. Recuerden que lo que para unos es éxito, para otros no lo es. Para otros puede ser simplemente el comienzo de algo muy importante. O simplemente puede ser un fracaso también. Lo que para mí puede ser éxito, para otro puede ser un fracaso. Y lo que para mí puede ser una bendición, para otros puede ser una maldición. ¿Quién define ese tipo de cosas? Pues lo define cada persona. De acuerdo a su forma de pensar, define esas cosas. En este sentido, el éxito realmente es subjetivo. Tiene que ver solamente con el sujeto, pero no es desde el punto de vista divino. Pero en lo que sí es realmente objetivo, en este caso, que es más bien la misión que Dios Padre nos ha dado y que tiene que ver con el éxito, es alcanzar plenitud en el estado y nivel de cada persona, a nivel espiritual. Eso es diferente que buscar cosas como las que siempre nos proponemos y le gastamos toda la vida haciendo cosas que pues al fin y al cabo a nada nos va a llevar. Si ustedes se dan cuenta, para un bebé muchas cosas pueden ser importantes, ¿ven? Y pueden ser un éxito. Pero con el tiempo uno se da cuenta que era simplemente el principio de todo eso. Yo recuerdo cuando pequeño, sí, que para mí, pues llegar a alcanzar la mesa arriba en la parte, para mí eso era un éxito. Para mí era el éxito más grande y cuando lo pude lograr, pues no, me sentí grandísimo, me sentí muy grande. Pero después me di cuenta que era simplemente el principio de algo muy grande, porque no me iba a quedar solamente alcanzando la mesa o alcanzando mesas cada vez más altas, no, simplemente era el principio de algo grande. Y así sucesivamente. Para un niño muchas cosas pueden ser un éxito. Y ustedes dirán, pero son los niños. Pero es que nosotros somos niños. A nivel espiritual somos niños. Pero aquí en este mundo se suele tener muchas ideas equivocadas de lo que tiene que ver con el éxito. ¿Ven? El éxito aquí en esta tierra se mide con lo que se tiene, con lo que se recibe, con lo que se aprende. Supuestamente ese es el éxito. Sin embargo, les digo de corazón que el éxito no consiste tanto en este tipo de cosas. Nunca, no consiste en esto. O sea, desde un punto de vista espiritual, si hablamos de éxito o de logros, tiene que ver con otro tipo de cosas. El éxito no tiene que ver con esto. Lo que nosotros pensamos como que es un éxito para nosotros no tiene que ver realmente con eso. Me lleva a otro nivel y ese es el punto de verdad de equilibrio que nosotros como personas deberíamos de vivir. No consiste tanto en cuanto obtenemos, no, sino cuánto realmente nuestro ser es importante para los demás. Cuánto damos de nuestro ser, eso sí realmente tiene un éxito muy grande y es muy interesante. Mira que Jesús no se midió por si tenía cuántos camellos o cuántas vacas o cuántos asnos o cuántas viviendas. No, no se midió por eso. Él se midió y se conoce nuestro Padre Creador en esta tierra y su gran éxito tuvo que ver precisamente con cómo se dio Él a la humanidad, de cómo sirvió a sus hermanos, de cómo fue Él un camino viviente para llegar a Dios. Eso es un éxito realmente y eso sí tiene sentido. Pero hay personas que no ven esto. Hay personas que el éxito lo ven de otra manera.
En muchos casos, en la vida común y corriente humana, la gente da todo lo que puede por tratar de lograr ciertas cosas que al fin y al cabo nunca las va a tener. Porque así, por más que tengamos cosas, pues un día las vamos a perder. Termina nuestra vida y ahí quedó todo. Así tengamos el proyecto más grande de la existencia, bien, ahí queda todo. Y ya eso lo sabemos claramente. El problema es que a veces nosotros miramos de que eso es así. Vemos que las personas mueren, ¿ven? Pero no nosotros. No, nosotros no. Pues que, o sea, nosotros todavía abrigamos la esperanza de que no vamos a morir en la carne, ¿no? Qué error tan grande, de verdad, todo este tipo de cosas. Sería muy bueno cada vez que pase un día darnos cuenta de eso. Si nos damos cuenta de eso, podremos aprovechar la vida de forma diferente. Puede que una persona se esfuerce y se esfuerce todo lo posible, utilizando todo lo que tiene, sus fuerzas materiales para poder lograrse, esforzarse al máximo para lograr ciertas cosas. Pero todo esto tiene que ver única y exclusivamente, vuelvo y digo, con lo material. Si esa persona trató de quedarse con todo, que eso es lo que pasa con toda persona egoísta, entonces no pudo lograr ningún éxito. Independientemente de lo que sea, tú no eres un éxito ante Dios. Puede que ante el mundo sí, pero ante Dios no lo eres. Pero si tú realmente lo das todo, todo tu potencial, todo lo que tienes para ser ese camino a Dios Padre, porque ese es el objetivo de todo hombre en esta tierra, entonces, así la humanidad te considere un fracaso, usted es una persona de éxito ante Dios Padre y tal vez también ante el mundo, porque muchas personas se pueden beneficiar de usted. Una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y es más, ni siquiera una persona se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor de todos. Mira, ahí me estaba hablando de un éxito mayor, de un éxito grande. Pero mira, cómo es increíble cuando una persona, por ejemplo, hace este tipo de cosas, como lo estamos haciendo. Entonces hay críticas de todas las buenas y malas, ¿sí? Pero más hay malas, críticas malas, porque a la gente le gusta el mal, le gusta ese tipo de cosas. La vida no se mide incluso ni siquiera con la duración en esta tierra, de que usted haya durado 100 o 200 años. ¿Qué importa si ha durado 200, 300 años? Pero si ha sido una vida en vano, pues será la vida de un árbol. Hay árboles que han vivido, que han estado en esta tierra viviendo 200, 300 años. O la vida de una tortuga, por ejemplo. La vida no se mide con la duración. No se mide de esa manera. Se mide de verdad, más que todo, con cuánto nos damos, cuánto servimos. Eso sí, tiene sentido. Y ahí es donde se mide la vida de un ser humano. ¿Se han dado cuenta ustedes que una persona se mide desde el momento que nace del espíritu? De ahí para atrás no se mide. Ni siquiera se cuenta su vida. Una persona debería celebrar, si quiere celebrar cumpleaños, que ya no debería de celebrarlos. Pero si quiere hacerlo, lo puede hacer desde el momento que nace espiritualmente. Pero antes no, simplemente tiene la vida de un animal. Les digo de corazón que el éxito jamás se tiene. No se puede tener éxito en un planeta como estos, no se puede tener éxito. Pero hay una cosa importante, que según la vida de Jesús, Jesús era una vida de éxito, Él era una vida de éxito. Entonces no se tiene el éxito, sino que se es éxito, que es diferente. Jesús era un ser exitoso totalmente, aunque no tenía absolutamente nada. Pero nos damos cuenta que su éxito se medía precisamente por darse a la humanidad, por dar todo lo que era Él. Incluso dio la vida, la ofreció en favor de todos. Vivió esta vida y murió por esta mano cruel del hombre. No porque tenía que ser así, sino que mostró tanta misericordia y tanto amor que fue a la muerte, incluso muerte en la cruz, solamente por amor de la humanidad, sin emitir ningún castigo, sin dañar siquiera. Pero eso se vio también en forma equivocada, porque pensó que era que Dios, pensaron la gente, que era que Dios quería que su hijo sufriera de esa manera para perdonarte a ti. No, es totalmente diferente. Sí, claro, Dios te perdonó a ti, porque Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben realmente, son niños, son pequeños. Y mira, dio la vida por todo eso. ¿Y ustedes por qué dan la vida? La vida la dan por cosas, luchan, trabajan. Y mire, trabajan día y noche. Si hay dinero de por medio, trabajan día y noche, todo lo que sea posible. Pero para las cosas divinas
pues no hay tiempo, o el tiempo simplemente es escaso. Jesús era un ser de éxito, por eso Jesús se dio a la humanidad, porque el éxito no se tiene, sino que se da, se es más bien, el éxito se es. El problema es que cuando no se logra las cosas, por ejemplo, conforme a los caprichos o al capricho personal, entonces se considera una persona sin éxito y una persona fracasada. Se considera, si no logró esto, entonces es una persona fracasada. Muchas personas que dicen, pero ¿qué ha hecho en la vida? No tiene una carrera, no tiene nada, no esto. Pero mira, tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo, soy hijo de Dios. Sí, pero ¿qué? Eso no le da dinero. Dice la gente. La gente piensa que el tener una carrera, que hacer una cosa, que hacer otra, eso le lleva a ser una persona exitosa. No, hermanos, no es así. No funciona de esa manera. Por eso decía Pablo, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y eso es verdad. El tener cosas, supuestamente, para el ser humano, eso es éxito. Y el no tenerlas es un fracaso, de acuerdo al capricho de cada persona, pero no es en un sentido espiritual. La verdadera espiritualidad es más una invitación a observar y a entrenar la mente, se puede decir, para que no te confundas y sepas diferenciar el mundo real del mundo de las ilusiones. Eso sería espiritualidad. Si tú todavía estás enredado en cosas puramente materiales, entonces no has entendido, y es importante pedirle a Dios que nos ayude a mirar aquellas cosas. Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, hay cosas más importantes que esas. El reino de Dios no consiste en cosas visibles, decía él. No pueden construir su vivienda sobre este mundo. Este mundo es un puente. Y te digo de corazón que tu cuerpo es un puente también. No sirve para construir nada allí. Es un puente que te tiende, que te lleva hacia otro nivel. Los puentes solo sirven para cruzar, no para quedarnos. Pero sin embargo, la humanidad está tan ciega que piensa que esa es toda su vida. Si tú tienes el poder de Dios, como dice Pablo, entonces te va a ayudar a reconocer inmediatamente lo que es la realidad y lo que es la ilusión también. Entonces vas a saber y podrás elegir entre ambas cosas. Los verdaderos valores y la verdadera realidad no pueden ser amenazados jamás, recuerden eso. Pero las cosas materiales sí pueden ser amenazadas. Una carestía subió, el dólar bajó o no sé, cualquier cosa, y ya quedaste sin nada, un mal negocio, lo que sea, y lo perdiste todo. Pero en un sentido espiritual tú no puedes perder nada, porque lo que viene de Dios no se puede perder. Y eso es lo que debemos buscar nosotros como hijos de Dios. Los verdaderos valores, la verdadera realidad no puede ser amenazada. Nada, absolutamente nada puede ser amenazado. Lo irreal no puede dañar lo que es real. Lo irreal no puede amenazar lo que yo soy. Y lo irreal es todo lo que nosotros estamos tratando de perseguir. No puede dañarme en ningún momento. Si el hombre entendiera ese secreto, de verdad encontraría el camino al cielo, encontraría las puertas al cielo, encontraría la paz de Dios en su vida, encontraría a Dios en su propio corazón y podría hacer cosas de verdad interesantes para la humanidad, porque sabría claramente que va solamente de paso por esta tierra y no tendría ningún problema. ¿Qué es lo que persigue la humanidad como realidad? Vuelvo y digo, para muchas personas, algún fracaso, eso es una desgracia. Pero no nos damos cuenta de que todo ese tipo de cosas están allí para enseñarnos, para mostrarnos otra forma de ver la vida y que vamos de paso por esta tierra y que solamente estas cosas, fracasos, aciertos y todo desde el punto de vista humano son solamente una escuela, son solamente material para que podamos hacer otras cosas que son de verdad duraderas y de valor eterno. Muchas personalidades, incluso celestiales, se ven en este tipo de situaciones donde tienen que elegir, incluso los ángeles han sufrido muchas desilusiones. Y ellos mismos, imagínense, ellos mismos nos van a hacer ver, cuando ustedes lleguen a estos niveles, ellos nos van a hacer ver, o si de pronto tienen la capacidad de tener una personalidad de estas, personal, que te ayude y todo eso, te hará ver que esas desilusiones más decepcionantes se convierten y se pueden convertir en nuestras mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque es que aquí no se trata de ganar ciertas cosas, sino de hacer ese nivel
que Dios Padre nos dijo, Cristo Jesús, sean perfectos como nuestro Padre lo es. Pero si es ser perfectos como Él es perfecto, ¿cómo puedo lograr ser perfecto? Con cosas puramente materiales, luchando por aquello que no luchó Jesús. Pero bueno, las religiones nos hacen creer ese tipo de cosas. Ahora, con esto no quiero decir en ningún momento que ustedes no deban trabajar, claro, porque es que en el trabajo y en todo ese tipo de cosas, ahí encuentran material de estudio, ahí encuentran todo el tiempo oportunidades de cómo actuar, de cómo hacer las cosas desde un punto de vista divino. Jesús lo dijo alguna vez, cuando se planta, hay que morir, la semilla tiene que morir, lo dice él. Para plantar una semilla a veces es necesario que muera. ¿Pero qué es eso de que mueran? Pues simplemente que mueran nuestras esperanzas más queridas para poder renacer y dar frutos de una nueva vida y una nueva oportunidad. A veces todo eso lo consideramos un fracaso, incluso como castigo de Dios. Lo vemos como castigo de Dios, porque nos han enseñado precisamente a ver las cosas de esa manera. Pero un día tenemos que aprender de todas estas personalidades, incluso de estos ángeles, a sufrir menos en cuanto a todo este tipo de cosas de pérdidas, decepciones y todo eso, si primeramente nos damos cuenta que nosotros como personas no podemos hacer planes primero con las personas o con la gente que tenemos a nuestro alrededor, sino más que todo hacer planes con nosotros mismos, que es lo único que podemos controlar. Nosotros no podemos controlar a nadie. No podemos controlar las fuerzas de la naturaleza, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos, porque es lo único que podemos hacer. Entonces, ¿qué me muestra todo este tipo de cosas? Pues que debemos hacer muy bien nuestro trabajo, hacerlo muy bien en esta tierra, aprender que cada vez que nosotros nos enredamos en cosas y vemos que estamos sufriendo supuestamente, es porque nos hemos tomado las cosas demasiado en serio, porque estamos luchando por algo que no vale la pena, porque estamos luchando por algo que es irreal, porque para Dios Padre nada de esas cosas son reales. Y si estamos buscando lo irreal, vamos a sufrir, porque nosotros somos de la realidad. Y todas las cosas que aprendemos o que vivimos en Dios son eternas y no pueden ser irreales. Todas las cosas que ofrece Dios Padre son cosas que me dan de verdad esa alegría y esas cosas, porque esas cosas que Él le dio a su Hijo, felicidad. Dios Padre hizo a su Hijo para que fuera feliz. Pero cada vez que pensamos que nosotros somos tan importantes en esta tierra, que es que nosotros somos lo máximo y que los demás valen menos, entonces van a aumentar nuestras cargas de alguna manera. Y ahí vamos a reducir nuestras posibilidades de lograr las cosas o ser exitosos en el sentido espiritual, como lo hizo Jesús. Pero si yo me tomo en serio las cosas desde el punto de vista del ego, pues lógicamente yo no puedo hacer ese tipo de cosas, porque esas cosas me van a dañar. Es importante entender que este mundo que estamos viviendo es muy importante para nuestra vida. No quiere decir que lo vamos a desechar. Hay que ver, es que estamos haciendo una experiencia. Esto es una escuela y todas las cosas que estamos viviendo es simplemente material de estudio nada más. Solo material de estudio. Un material que nos puede servir para todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. No para causarnos daño ni nada de ese tipo de cosas. El trabajo de la preparación para el siguiente nivel sí es importante, pero este punto en este momento es muy importante y tenemos que hacer muy bien nuestra tarea, hacer nuestro trabajo muy bien. El trabajo aquí en esta tierra es importante, sí es verdad, pero el ego no lo es, el yo no lo es. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también nos podemos tomar en serio, muy seriamente este tipo de cosas y puede hacer muchas cosas que no tienen sentido. Cuando nos sentimos importantes, ¿qué pasa? Pues vamos a meter energía y gastar energía tratando de mantener nuestra dignidad ante la gente. Ah, no, es que yo soy de esta manera, no, es que debo ser... Y gastamos energía y nos perdemos de la maravilla que es vivir. ¿Se han dado cuenta cómo vive un niño de una manera tan hermosa? Un niño de verdad vive de una manera majestuosa. Y el hombre después empieza a sufrir. No es la importancia del trabajo, sino la importancia de sí mismo, el tomarme en serio, el pensar que yo como persona valgo más que los demás. Y eso es lo que realmente agota a las criaturas, eso es lo que agota a la humanidad, pero la humanidad que es inmadura. Lo que agota realmente en el ser humano, que mantiene cansada a la gente sin ya poder qué más hacer, es simplemente el peso del yo, del ego, que siempre trató de defender algo que no tenía sentido, que no valía la pena. Podemos hacer muchas cosas de verdad si podemos entender que vamos de paso por esta tierra
y que simplemente esto es una escuela maravillosa, una escuela donde disfrutamos todo, donde disfrutamos haciendo. Hay algunos países donde las escuelas son realmente para disfrutarlas, pero hay otros países donde las escuelas son para sufrir, porque hay que sufrir aprendiendo, hay que sufrir de todas maneras. Entonces son cosas que Dios Padre no lo haría de esa manera. ¿Por qué sufrimos? Pues porque cambiamos nuestra forma y queremos hacer las cosas de una forma contraria a lo que Dios Padre quiere. Podemos hacer muchas cosas, vuelvo y digo, en este mundo, si no nos tomamos en serio como desde el punto de vista del ego. Nosotros como hijos de Dios debemos entender, vuelvo y digo, que esto es una escuela y estamos aprendiendo nada más. Gústenos o no nos gusten, en cualquier momento tenemos que salir. Entiendan que Dios nos habla de un nivel diferente, no de ese nivel puramente material. Él nos habla de un nivel muy grande. Pero en este mundo tendrá éxito si lucha con todo lo que tiene. Invierte todo lo que tiene. Pero dicho éxito será solo en cuanto a este mundo, pero no en cuanto a lo divino. Puede que como animal tengas muchas cosas, pero eso no te lleva al cielo. Jesús lo dijo. Ese hombre era rico para consigo mismo, pero era pobre para con Dios. ¿Se dan cuenta? Se dedicó a hacer riquezas. Y vinieron una vez unos hombres malvados, derribaron todo, saquearon, quemaron, y los otros se lo disputaron, los herederos. Así es. ¿Y qué ganó el pobre hombre? Nada. Hermanos, nosotros pensamos que esa figura que habla Jesús, eso no nos corresponde a nosotros, pero es que nosotros también lo estamos viviendo, hermanos, lo estamos haciendo. Deberíamos dedicar nuestra vida todos los días a Dios Padre, y por eso hemos decidido en el gobierno de Dios hacer todos los días una conferencia, para que empieces de esa manera, para que te recuerde ese día a Dios Padre y puedas hacer un trabajo bonito, pero de verdad que sea provechoso para tu propia alma y para aquellas personas que están a tu alrededor. El nivel más alto se obtiene yendo más allá de uno mismo. Es luchar, como dijo Pablo, según la potencia de Él, no la mía, sino la potencia de Él. Eso es lo más importante. A veces no lo vemos de esa manera, pero la gente, como dijo mismo Pablo, doy testimonio de que con agrado han buscado y han luchado conforme a sus fuerzas, pero no conforme a la sabiduría divina, sino conforme a sus puras fuerzas. No tiene sentido, la verdad. ¿Qué significa este tipo de cosas? Significa más fuerza que la natural. El trabajar con la fuerza de nuestro Padre Creador significa más fuerza que lo natural. Lo natural no da nada, si ustedes se dan cuenta no da nada. Uno se da cuenta claramente de que una persona, por ejemplo, para poder cargar algo, pues tiene que valerse de algo. Y no le da mal lo que tiene su cuerpo, pero desde un punto de vista espiritual es totalmente diferente. Tanto que Jesús dice, si tuvieran la fe pequeña, una fe pequeña de verdad, unida al Padre Creador, y que esos dos pensamientos fueran el mismo sentir, podrían decir a esta montaña, quítate de aquí y ponte allá, y lo haría. Esto significa, vuelvo y digo, más fuerza que la natural, mayor poder que el que nosotros tenemos. Algunos piensan que si doy todo lo que puedo no alcanzo a hacer ciertas cosas, pero ¿por qué fulano y sultano sí lo puede hacer? Porque él sí puede hacer las cosas, pero si yo lo estoy dando todo, dicen, yo lo doy todo, pero ese otro sí es capaz de hacerlo. ¿Por qué lo hace? La respuesta es simple, simplemente, y podría ser de esta manera. Incluso lo podemos decir con Pablo. ¿Por qué Pablo hizo tantas cosas? ¿Por qué Jesús hizo tantas cosas? El poder de ese fulano puede ser menor, pero la potencia de Dios que está actuando en él, está actuando en mayor medida que en ti. Por eso es que en esa persona puede lograrse cosas muy importantes y en ti no. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas de otra manera. Todas las mujeres se sienten felices viendo, por ejemplo, y alabando. Si ustedes se dan cuenta toda la historia, cuando se habla de mujeres poderosas y que han hecho cosas, se habla, por ejemplo, de estas mujeres que han hecho guerra, Juana de Arcos, en fin, cuántas mujeres ahí que habla de eso, donde matan y hacen tantas cosas. Ese es el poder que muestra la gente y eso es lo que busca la gente. La gente, por ejemplo, le gusta dar, pero no dar de lo suyo. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo operan las grandes cadenas de supermercados? Todas estas grandes industrias, ¿cómo operan?
ponen allí en la caja y dicen, ¿quieres donar una monedita? ¿Quieres donar un dólar para los niños desamparados? ¿Para las personas que sufren del corazón? ¿Quieren donar tal cosa para los niños, tal cosa? ¿Se dan cuenta por qué pasa ese tipo de cosas? La gente quiere dar, pero no dar de sí mismo, quiere dar de los demás. Ese es el problema. Y ustedes no es la excepción, porque si esas instituciones se crean en este mundo y ese es el sentir, créame que en ustedes también está ese sentir. Dar, no de lo que tenemos, sino de lo que otro nos da. Ahí sí damos, pero no de lo que tenemos, ¿verdad? Siempre damos lo que otros dan. Esa historia del dar, bueno, Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir, pero es que se ha entendido de otra forma y de forma contraria. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo? Yo ya les he hablado de esa película de Robin Hood, que es muy importante, ¿no? O sea, él fue famoso no porque le daba a los pobres, sino por lo que le quitaba a los ricos, fue que fue famoso y hoy día pues la sacaron en película para llevarla a todo el mundo, para mostrarle cómo debería de ser. De eso está vestido este mundo. ¿Se han dado cuenta que es lo que está pasando, por ejemplo, con todas y muchas naciones? Hay alguien, y eso le llaman delincuentes, que son los que roban a los ricos para darle supuestamente a los pobres. Pero entonces ellos organizan las cosas. Ahora ya se volvió muy común decir yo pongo mi organización, le robo a los ricos y monto mi propia industria yo, pues qué importa. Pues al fin y al cabo le quito a los ricos. Entonces para ayudar a mi familia, que está pobre, que todo eso. Pero pregunto realmente, ¿ellos están dando de verdad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Están dando de sí mismo? ¿Están haciendo algo importante? ¿O es que simplemente lo están viendo desde otro punto? Ningún pobre se enriquece con lo que le da una persona a otra. Jamás sucede ese tipo de cosas. Bien, pero todo el mundo disfruta de que le quiten a los ricos y le den a los pobres. ¿Se dan cuenta? Eso es una cosa que, aunque no lo crean, dentro de cada ser humano existe ese sentir. Quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y el rico pues le quita a los pobres pues para él quedarse con todo. Y así sucesivamente. Es una locura de verdad. Una mente así, tan desquiciada se puede decir, es pensar qué puedo recibir de los demás y no qué puedo dar a los demás, sino qué puedo recibir de los demás. ¿Se han dado cuenta? Cuando dicen muchas personas, Señor, te pido que me gane la lotería para poderle dar a los pobres el 5% y pues me quedo con el 95%. Bueno, ¿y por qué no hace lo contrario? Decir, Señor, ayúdeme a ganar la lotería para darle el 95% a los pobres y yo me quedo con el 5%. No, ¿cómo va a funcionar si es que usted que gana la lotería? No puede ser de otra manera. Tienes que darle el 5% a los pobres. Pero ahora no puedo hacerlo, Señor, no puedo hacerlo porque es que lo que gano de escasamente me alcanza para mí. Y cuando te ganes la lotería, pues también va a pasar lo mismo. Simplemente vas a decir, no, pues es que tengo mucho gasto, tengo muchas cosas y es mejor invertir y cuando ya tenga ya todo organizado, entonces ahí se doy a los pobres y así sucesivamente. Siempre es así, pero nunca se da de lo que se tiene, hermanos. Solamente se da de lo que otros tienen y eso es un gravísimo problema. La mente que piensa así se pregunta más bien, ¿qué tanto puedo recibir de los demás? No tanto, ¿qué puedo dar a los demás? Sino, ¿qué tanto puedo recibir de los demás? Y de acuerdo a lo que puedo recibir de los demás, entonces así puedo dar a los demás. O sea, no tiene sentido. Hay otro problema también, y es que allí nace algo, y es el problema de la envidia. La envidia. Acuérdense que esos son los frutos de la carne. La envidia, los celos, una cosa, la otra. Eso está allí en Efesios. Nos damos cuenta de todo este tipo de cosas. La envidia. El hombre. Qué triste, de verdad, cuando una persona es envidiosa. Se lo pasa todo el tiempo codiciando y mirando dónde puede quitar algo y decir, no, pero es que aquel tiene más y yo no tengo y yo tal cosa. Eso no se da cuenta más que todo es en los niños. Ven que los demás tienen lo mejor y ellos tienen lo peor. Eso es hora de ir cambiando ese tipo de cosas porque esto muestra que no hemos madurado, que seguimos siendo niños. Cuando una persona piensa de esa manera, deja de obtener lo que Dios tiene para él por desear tener lo que Dios le concedió a esa otra persona. Qué triste eso, de verdad. Qué feo pensar de esa manera. Dejar de recibir lo que Dios tiene para nosotros por estar solamente codiciando lo que Dios le dio a otra persona. No tiene sentido. Salmo 73, 2 al 3. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. O sea que portarse uno de esa manera es resbalarse ante Dios. O sea, en otras palabras, nos caemos, ¿sí ven? Eso es como no mirar y poner los pies donde no es. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué pasa eso? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, casi me deslizo, casi me caigo.
Es lo que estaba diciendo este personaje. Y tiene toda la razón. Cuando una persona se lo pasa envidiándole a todo el mundo, precisamente eso es lo que pasa. Primero que todo, pierde su vida haciendo algo que no se puede hacer, o sea, haciendo algo que no tiene sentido. ¿Por qué más bien no nos sentimos felices de que estas personas puedan disfrutar de todas estas cosas? Para mí, de verdad les digo de corazón, para mí ojalá que todo el mundo tenga y que tenga mucho y que disfrute mucho. O sea, me sentiría muy feliz que todo el mundo tuviera de sobra y pudiera disfrutar todo. De hecho, lo he hecho. He hecho las cosas de esa manera. Lo que he ganado lo he compartido con todos ustedes. Lo he hecho de esa manera, con todo cariño y con todo amor. Sin pensar en que, es que me voy a quedar sin nada. No importa, pero es que ahí están las cosas y vamos a disfrutarlas. Y eso es precisamente la familia de Dios. Por eso es que nace esta Fundación Gobierno de Dios. Nace esta familia de Dios donde todos luchamos por lo mismo, donde todas las personitas que son parte de esto, pues saben claramente que todos estamos allí unidos. Y mira que desde que se tomó ese sentir, muchas personas que vivían antes en escasez y con tantos problemas, todas estas personitas que soltaron eso, lo soltaron de verdad, hoy día se dan cuenta que no hay escasez. Hoy día se dan cuenta que las cosas son diferentes, que se disfrutan de verdad de una manera diferente. Pero hay personas envidiosas. Incluso puede darse el caso, envidiar el bien. Escuchen, envidiar el bien. Una cosa es envidiar las cosas materiales y otra cosa es envidiar el bien que hay en una persona. Eso es bastante tremendo. Hay personas que lo hacen. Hay personas, y cuando digo bien, es cuando una persona, por ejemplo, predica, hace las cosas de verdad, de corazón. Lo hace porque Dios Padre lo llamó para ello. Pero hay otras personas que no lo hacen de esa manera. Lo hacen simplemente por envidia. Predican por envidia. Eso es una cosa bastante fea. Ahí en Filipenses 1:15 dice de esta manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oigan esto lo que está diciendo, por envidia. Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Algunas personas lo hacen simplemente por eso. Yo he visto eso muchísimo, incluso en mi familia. Siempre lo he visto de esa manera. Cuando empecé a hacer ciertas cosas, eso resultó una mano de personas que hacían lo mismo. Cuando empecé a pintar mis cuadros, todo el mundo, eso habían muchos pintores. Todos los que hablaban mal de mí, todo eso eran los mejores pintores, es decir, salieron pintores. Cuando empecé a hacer música, pues todo el mundo también empezó a hacer música. Y cada vez que empezaba a hacer algo, todo el mundo hacía lo mismo. Pero el problema es que cuando una persona imita ese tipo de cosas, no puede durar mucho tiempo, porque no es. Si una persona predica a Cristo por envidia, le predica a los demás porque, mire, es que aquel predicador, es que mire aquel maestro, mire, yo también lo puedo hacer, yo también soy capaz. Esas personas nunca duran, hermanos. Nunca duran. ¿Por qué? Porque no son eso. Porque Dios Padre no los ha llamado para ello. Pero la gente lo hace. Porque piensan que lo van a hacer y que está bien. Esperen más bien. Esperen su turno. Llénense de todas aquellas cosas divinas. Escuchen a aquellos maestros de Dios y cuando ya tengan ese poder y esas cosas, ahora sí lo pueden hacer porque todos están llamados a eso. De hecho, en el gobierno de Dios quiero que todos sean maestros. Yo no quiero que nadie sea discípulo, quiero que todos sean maestros. ¿Y saben por qué? Porque un verdadero maestro no quiere discípulos, quiere maestros. Porque un verdadero maestro solamente crea maestros, capacita maestros, pero no discípulos. ¿Ven? Y eso fue lo que hizo el Padre Creador. El Padre Creador preparó maestros. Claro, habían discípulos, pero esos discípulos pasaron a ser maestros. Y siempre quiso así. Mientras que en muchas iglesias se quiere tener muchos discípulos. Y ojalá que ganen muy bien, porque si no ganan bien, pues tampoco son bienvenidos. Aquí no importa que ganen ustedes nada. No me interesa si ganan o no ganan, porque no me interesa. Mi trabajo no tiene que ver con eso. Mi trabajo tiene que ver única y exclusivamente con llevarlos a Cristo Jesús, que les sirvan de corazón, allí donde estén, no importa. Por eso precisamente es que se hace este tipo de conferencias de esta manera. Cada uno, donde esté, se llena de Dios y trabaja de esa manera, para Dios Padre. Ese es el objetivo realmente de esto. Claro, si algún día una persona de esas dice, oiga, yo quiero ser parte del gobierno de Dios, quiero ser parte de esta familia maravillosa, bueno, listo, perfecto. Entonces, como dijo Jesús, pues tienes que dejar todo.
tienes que ser padre, madre, hijos, en fin, todo este tipo de cosas y dedicar su vida completamente a Dios Padre. Porque eso es este siguiente paso que se da aquí. Entonces, ¿se dan cuenta? Que la envidia es tan terrible que puede llegar incluso hasta predicar, hasta la predicación. Y yo me he dado cuenta de eso, hermanos. Hay muchas personas que lo hacen de esa manera. Yo lo he visto, yo lo he vivido, yo he vivido ese tipo de cosas. En el arte sucede también lo mismo. Porque yo soy pintor, he hecho pintura. No es que sea eso, sino que yo hago pintura. Expreso y dejo mi ser plasmado precisamente en esos cuadros porque yo no soy cuerpo. Lo que queda ahí es lo que yo soy. Realmente ahí queda algo de mi ser. Y cuando hago ese tipo de cosas, pues resultaron muchos pintores. Pero no duraron mucho. ¿Qué pasó que no duraron mucho? No duraron. ¿Por qué? Porque no son eso. El artista no se hace. El artista nace. Los dones no se adquieren solamente porque sí. Los dones son dados por Dios. Y eso es importante también entenderlo. Y estas cosas deberíamos de verlo. Más bien buscar cuál es nuestro propio don para poder servir en esta tierra. No para hacer dinero, sino para servir. ¿Cuál es el don que Dios me dio para poder servir en esta tierra y servir de la mejor manera? Toda copia que haya siempre será una copia. ¿Se han dado cuenta? Da Vinci pinta la Mona Lisa, pero hay muchas copias. Yo puedo pintar una exacta a esa. Y puedo pintarla al óleo y puedo hacer todo, pero jamás costará lo que cuesta esa, porque esa es la original. Entonces no va a costar igual. Pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, hago mi propia obra de arte totalmente diferente y se convierte de verdad en algo muy importante? Porque es que esa es mi inspiración, eso es mi ser, y eso es lo que yo soy. Estoy mostrando mis capacidades, estoy mostrando todo eso, estoy plasmando, como digo, mi ser. Estoy pintando sentimientos. Tiene más sentido que seguramente pintar la Mona Lisa y pues decir que es lo mismo. No puede ser lo mismo. Bien, así es esto realmente. Pero vuelvo y digo, lo más triste es ver cómo una persona puede predicar solamente por envidia. Decía Santiago 4:1 al 2, decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Entonces la gente dice, no, pues ¿cómo va a venir? No, pues ¿de quién? Pues de la relación, de alguien, de allí, del otro. Es que todos me hicieron daño, es que pues todos son malos conmigo. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Acaso no es de allí? ¿De dónde viene todo esto? Codiciáis y no tenéis. Matáis, oiga esto que dice, y ardéis de envidia. Qué feo eso. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Hay cosas importantes de todas maneras. La gente quiere tener las cosas, la gente quiere ser el gran líder, pero por su propia cuenta, pero no porque realmente lo es. Eso es algo también que nosotros deberíamos de aprender a respetar y empezar a ver las cosas de esa manera. Respetar en el sentido de que debemos siempre tener el apoyo de nuestro Padre Creador para poder hacer este tipo de cosas. De lo contrario, pues no tiene sentido. Pero bueno, todo este tipo de cosas hace que la gente se sienta apesadumbrada, con muchos problemas, siente que todo ese tipo de cosas, pues es que le va muy mal, dice la gente, no, pues es que me va muy mal. Pero si nos damos cuenta, una gran parte de las penas del hombre provienen precisamente de la frustración de sus ambiciones, como dice ahí en esto, ambiciones. Tú ambicionas, pero no tenéis. Entonces, de ahí viene precisamente la frustración. De ahí viene precisamente todo ese tipo de cosas. De las heridas, del orgullo. No, es que mire, me atacaron, me dijeron. ¿Cómo me van a decir eso? ¿Cómo? De ahí viene la frustración del hombre. De ahí viene. Tú no eres cuerpo porque te molestas por eso. Si tú no eres cuerpo, pues no tienes por qué molestarte por ese tipo de cosas. Vamos adelante a la perfección. Claro que nosotros, como los seres humanos, tenemos con nosotros mismos el deber de llevar la mejor vida posible en la tierra y hay que hacerlo. Una vez que se ha hecho ese esfuerzo sincero de hacer la voluntad del Padre, pues simplemente deberíamos aceptar las cosas que nos tocó en suerte y aprovechar todo lo que hay allí. Mirar qué es lo que tenemos nosotros y cómo podemos utilizar lo que tenemos. Son muchos pensamientos del sabio lo que llevan a este mundo adelante. Puede ser un pensamiento que solamente existe en la mente de un tonto y él la lleva a cabo y eso vale más que muchos pensamientos de un sabio. Entonces,
No es tanto tener tantas cosas. Hay que mirar qué es lo que tenemos en suerte, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos? Y de acuerdo a eso, entonces podemos hacer cosas muy interesantes. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que la belleza, yo soy muy feo, dice la gente, yo soy muy feo, yo como, es que no puedo hacer nada. Y hay muchos hombres que se sienten feos ante su compañera, o mujeres que se sienten muy feas ante su compañero, porque, no, ¿yo qué? Pero ustedes se han dado cuenta de historias tan bonitas, que aunque no crean ustedes, esas historias están allí para mostrarnos algo. Por ejemplo, mira, hemos terminado por medio de las películas amando a un ser que definitivamente horrible, pero ¿qué amamos de él? ¿Qué amamos de esa persona? ¿Vieron aquella historia de la Bella y la Bestia? Claro, después era el príncipe. Pero no, espérate, que tú terminaste amando este monstruo. Ahora, ¿qué no decir del jorobado de Notre Dame? Terminamos amando al hombre y con una joroba la cosa más tremenda, feo y todo, pero terminamos amándolo. Pero ¿qué amábamos del hombre? Lo físico. ¿O qué amábamos? Amábamos valores, esos valores divinos con los cuales nosotros como seres humanos nos relacionamos, que nosotros vemos que realmente son importantes. Eso es lo que amamos. Pero hay personas que se sienten menos. Dicen, no, es que yo soy muy feo, pues mi mujer cómo no me va a dejar. No, pues mi mujer cómo no va a buscar otro si yo soy feo. Oiga, pero espérate. Hay otro tipo de cosas. Hay una belleza interna que cualquier bestia se va a dar cuenta de eso. Cualquier persona se va a dar cuenta de eso. ¿Acaso no se podría más bien cumplir con aquellas cosas lindas? Por ejemplo, hay una escena en El Jorobado de Notre Dame. Yo no sé si ustedes la vieron, pero yo fui niño y pues esas cosas me gustaban muchísimo. Aunque no fue de mi época, pero me volvió a llevar a esa época de mi niñez, donde este hombre estaba haciéndole tantos males a este pobre jorobado y él decía, qué hombre tan bueno, qué buen hombre, es que él es muy bueno. ¿Por qué no podemos ver lo bueno en la humanidad y no lo malo? ¿Por qué no podemos ver aquellas cosas lindas de las cuales sí ve Dios? Porque Dios ve lo bueno, no ve lo malo. Dios no puede relacionarse con lo malo. Él se relaciona con lo bueno. ¿Por qué no podemos ver lo bueno entonces en los demás? Pero entonces sabe que viene el otro y dice, ay, no sea bruto, no se deje, mira, tal cosa. Pero mira que aunque él trataron de decirle muchas cosas, él solamente veía bondad. Y no era muy bello. Y terminamos amando al berraco jorobado, como digo, terminamos amándolo. Si nosotros terminamos amando al jorobado, ¿por qué no podemos amar a una persona por ese tipo de atributos tan hermosos? Porque él solamente mostraba, era esa ternura, ese amor, ese servicio, ese deseo de hacer las cosas. Y solamente miraba el bien. En todo lo malo miraba el bien nada más. Porque no hacemos nosotros eso. Con alegría lo que nos tocó en suerte y ejecutar ahí exactamente nuestro ingenio para sacar lo mejor o el mejor partido que tenemos en nuestras manos o que Dios Padre nos dio. Créanme que Dios Padre nos dotó con lo mejor. Y cada uno de ustedes tiene un potencial tan grande, pero se han dedicado tal vez a codiciar lo de los demás, que los demás tienen y ustedes no tienen. Demasiadas dificultades de los hombres tienen su origen simplemente en el temor que alberga su propio corazón. Porque aquí existen dos sentires, nada más, temor o amor. Una de dos, temor o amor. El jorobado hubiera podido tener temor, pero él tuvo amor todo el tiempo. Como dice Proverbios 28:1, el perverso huye sin que nadie lo persiga. Los perversos se parecen a un mar agitado, pues no pueden detenerse. Aguas arrojan precisamente lodo, basura. No hay paz en ellos. No hay paz para los perversos. No busquen una falsa paz, simplemente una alegría pasajera, sino más bien busquen la seguridad de la fe en Dios Padre. Busquen esa garantía, esas garantías divinas que Él las ha dado y que esa es nuestra forma de vivir, no hay otra forma. Siempre nuestra forma de vida tiene que ser de esa manera. De sinceridad, de serenidad, de tranquilidad, de cosas que realmente el Espíritu de Dios es quien las da. No perdamos nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados para algo muy grande. Hay que encontrar nuestra valía y ponerla y exponerla para que el mundo disfrute de ella. Allí hay un gran tesoro. Eso es lo más importante de verdad de todo esto.
Quiero que le prestemos atención a estas conferencias, porque a veces dicen ustedes, no, pero es que no hay un fundamento bíblico. Bueno, vamos a ver si este tipo de fundamentos bíblicos entonces sirve para aquellas personas que leen la Biblia y para aquellas personas que no la leen. Ojalá también les sirva. Y para todo el mundo, porque Dios Padre no es religioso, Dios Padre no es cristiano, Dios Padre de verdad es el Padre de todos y tenemos que escucharle. Muchísimas gracias, hermanos. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes por siempre. Les habló este servidor, José. Porque soy